Buen día. Hoy les vamos a dar a conocer sobre el tema de levantamientos con teodolito. Tenemos varios aspectos, el cual los siguientes integrantes vamos a darles a conocer. Primero empecemos con el tránsito y el teodolito topográfico. ¿Qué es el tránsito? El tránsito es una versión mucho más antigua que el teodolito actual, que el teodolito digital. Este tránsito ha sido reemplazado por los teodolitos y por las estaciones totales. El teodolito digital, bueno, o simplemente el teodolito es un instrumento con mucha más precisión que el tránsito y este ayuda en las construcciones civiles a que sean más precisas las medidas. Un poco de la historia. Primero los egipcios usaron la broma, los romanos la dioptra, como podemos ver en las imágenes. Y en base a estas, en 1720, el inglés Sisson, construyó el primer teodolito mecánico, el cual fue mejorando hasta el día de hoy. Partes y usos. Podemos ver ahí las partes, mencionando solo algunos, que es el anteojo, el círculo vertical, nivel teórico, nivel esférico, y también la base del trípode, ¿no? El trípode donde se posa el teodolito o el tránsito. Bueno, continuamos con los métodos de levantamiento con meteorolito y ahora vamos a explicar sobre la definición. Bueno, este de aquí es un procedimiento técnico utilizado en la ingeniería de la topografía para medir con precisión los ángulos horizontales y verticales de una superficie terrestre, y este proceso implica la utilización de un instrumento óptico llamado teodolito que permite determinar las posiciones relativas de puntos en el terreno. Bueno, continuamos con los métodos. Aquí hay algunos métodos muy importantes sobre el teodolito. El primero sería el método de triangulación. Este de acá consiste en la medición de ángulos horizontales y la determinación de distancias entre puntos formando una red de triángulos. El otro sería el método de trilateración. Este de acá implica la medición directa de distancias entre varios puntos en el terreno. Siguiente. Bueno, lo siguiente sería el de método de intersección directa e inversa. Este de acá van a medir los ángulos desde dos puntos conocidos hacia un punto desconocido. Con estos ángulos se puede determinar la posición del punto desconocido. El método de radiación. Este de acá que consiste en colocar el teodolito en un punto central conocido y desde allí se miden los ángulos y las distancias hacia otros puntos de terreno. El otro sería el método de poligonación. Este implica la creación de una serie de estaciones o puntos intermedios polígonos conectados entre sí. El método de recorrido. Este de aquí es un método de poligonación que se establece una serie de estaciones a lo largo de una línea de levantamientos. Ahora continuamos con los métodos de levantamiento con cinta. La definición de este se va a utilizar para medir distancias horizontales en el terreno mediante una cinta métrica o una cinta de acero. Este método es uno de los más básicos y tradicionales en la topografía y se emplea para determinar las longitudes entre puntos específicos de una superficie. En cuanto a sus métodos, tenemos acá a un método de medición directa que consiste en colocar directamente sobre el terreno entre dos puntos a medir. El otro es el método de escalonamiento, que es de paso a paso. Consiste en medir la distancia en secciones cortas y horizontales, usando la cinta. El otro sería el método de alineación. Este de acá se colocan bueno, en estacas o jalones en líneas rectas entre los puntos de inicio y final. El otro método sería la de triangulación con cinta. Este de acá se puede formar un triángulo en el terreno con la cinta indirectamente. Dentro de lo que es el trabajo de campo y el gabinete.
Podemos tener en cuenta que es el trabajo de campo, es la toma de datos de en sí toda la información recopilada en este trabajo de campo, ya puesta en una libreta de campo o en o en un cuaderno en sí. Lo realiza un topógrafo y al menos dos auxiliares. Dentro de sus fases tenemos seis fases, que son el primero, el reconocimiento del área de trabajo; el segundo, selección y establecimiento de puntos de control, para luego pasar al establecimiento de la estación del teodolito, las mediciones con teodolito y distanciómetro, registro y verificación de datos, repetición de mediciones y ajustes. Dentro del trabajo de gabinete es la recopilación de todos los datos recolectados en el campo y en el cual se puede utilizar como, bueno, para la taquimetría y demás. En la fase de trabajo en gabinete solo tenemos una de las fases y es la más importante, que sería ya la realización del informe y planos. Otro aspecto a tocar es el cálculo inverso. El cálculo inverso es un levantamiento con teodolito que refiere al proceso de determinar la distancia entre dos puntos. Estos dos puntos tienen coordenadas rectangulares. Vemos un ejemplo de este. Ya. Supongamos que tenemos el punto A y B. Cada punto tiene sus coordenadas, podemos ver ahí en las diapositivas. Hacemos el cálculo de la distancia, que es la raíz cuadrada de la diferencia de x sub 0 y x sub 1. Todo esto al cuadrado, más y sub 0 menos y sub 1. Al cuadrado hallamos la distancia, y la distancia aproximada es de 282,84 metros. Hallamos el ángulo entre A y B, que sería aproximadamente 45 grados. ¿Cuál es la interpretación de este resultado? Es que la distancia entre los dos puntos A y B es aproximadamente 282. El ángulo azimutal desde A hasta B es 45 grados, lo cual indica que la línea que une a y B está en una dirección noroeste desde A. 7. Otro aspecto es el dibujo por coordenadas rectangulares. Esta es cuando se realiza un levantamiento topográfico con teodolito y se obtienen principalmente ángulos horizontales y verticales, el cual se plasma en un plano, ¿no? Siguiente. Ya. Pasos para el dibujo de estas. Eh, Tenemos aquí un pequeño gráfico. Tenemos las coordenadas del punto A, que es 100, 100 y 100. Tenemos la distancia de A y B y A y D. Con esas distancias y esas coordenadas podemos hallar las coordenadas en A, bueno, disculpen, en B, en C y en D. Solo con saber las coordenadas y distancias del eh, pero también es sencillo hallar estas coordenadas, ¿no? Como ya lo hemos visto también en clases anteriores. Tenemos ahí las coordenadas en B, en D y en C. No vamos a explicarlo paso a paso porque sería alargar el video. Siguiente. Bueno, ahora vamos a explicar sobre métodos de flexiones. Bueno, en su definición, este de aquí es una técnica empleada para determinar la posición relativa de puntos en un terreno mediante la medición de ángulos en lugar de distancias directas. Este método se basa en el principio de que la posición de un punto puede determinarse con precisión a partir de las mediciones angulares entre el punto de interés y otros puntos de referencias conocidos. Ahora, en cuanto a sus métodos, tenemos algunos métodos importantes que son la de preparación del instrumento, otra que es la de establecimiento de puntos de observación y otra que es de medición de ángulos. Otros como son registro de datos, cálculo de perfil, elaboración de perfil tipográfico. Bueno, ahora lo hablaremos sobre lo que es la parte del levantamiento de una poligonal de vértices inaccesibles. Entre los pasos se realizan de igual manera, con la diferencia de que se debe hallar esos vértices inaccesibles. En primera es el paso de la planificación, identificación del área de estudio, elección de puntos de referencias accesibles y como también y los que son inaccesibles.
el establecimiento de la poligonal, que sería como la colocación de estaciones de referencia, y la medición de distancias y ángulos. También tenemos el tercer paso, que son los métodos de cálculo. Se pueden realizar dos, como son la triangulación y la intersección. El cuarto paso sería el registro y cálculo de todos los datos ya recopilados hasta el momento. Para asegurar esto, tenemos el quinto paso, que es la verificación y ajuste de los resultados, los datos y demás. Y ya por último, representarlo gráficamente, ya sea en un plano o que contengan en sí los detalles. Algunas herramientas con las que se puede realizar esto son el teodolito, el distanciómetro, algunos software de topografía, el GPS, que es opcional, y demás. Algunos ejemplos prácticos que tenemos en cuestión de... No nos puede dar poligonal cerrada, que sería levantar una poligonal cerrada para determinar el perímetro y área de un terreno. También el levantamiento de una carretera y, por supuesto, por último, sería el levantamiento de un edificio. Eso sería todo con referente a la información brindada y muchas gracias.